Así dice el Señor. Me levantará, me levantará, me levantará. Así dice el Señor. Me levantará, me levantará, me levantará. Así dice el Señor. Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos que me escuchan esta mañana. Primero que nada, como costumbre, le damos gracias a nuestro Dios por un nuevo día que nos empresta y también por la oportunidad que me da el Señor poder presentar un corto pensamiento. Hoy es el primer día de la semana y como costumbre el pueblo del Señor se congregaba. Y ahorita muchas iglesias están congregando y bendito sea Dios por estas iglesias que se están congregando y están tomando las precauciones necesarias para no contagiarse, ¿verdad?, con el virus. Espero en el Señor que al congregarse, mis hermanos no tengan el temor de contagiarse, sino que puedan centrar su corazón en adorar y alabar al Señor. Y en esta mañana voy a traer una predicación acerca de bienaventurado el varón cuyos pecados son perdonados. Bienaventurado el varón cuyos pecados son perdonados. Y vamos a estar dando la lectura, comenzando del verso 1 de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Si usted tiene una Biblia, ahí abra su Biblia en Romanos 4 y vamos a leer del 1 al 5. Romanos 4, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Verso 7, y esto está escrito en Salmos capítulo 32, comenzando del primer versículo.
Romanos 4, verso 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Padre, en este momento te pido, oh Santo Dios, que tú hables a nuestro corazón a través de tu santa y divina palabra, y que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que escucha este mensaje, te pido, Dios, que tú, tu Santo Espíritu y poder, pueda convencer al que oye, convencerlo de que necesita un Salvador. Y Señor, tú estás a la puerta, tú estás cerca, y tú, Señor, quieres darnos esa vida y vida en abundancia. Gracias te doy, Señor, por el pueblo tuyo, que son parte de esta iglesia local, aquí en la iglesia Antioquía. Bendíceles, protégeles y guárdales, Señor. Ha sido siempre nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, hermanos, yo quisiera mencionar unas cositas. Y lamentablemente hay muchas personas que piensan que porque son buenos se van a ir al cielo. Hay muchas personas que sienten en su corazón, piensan en su ser, que son buenos y que no merecen una paga que la Biblia llama eterna en el infierno, porque se sienten personas buenas. Muchas personas piensan que porque le ayudan al prójimo con las obras, le dan de comer, le dan un techo para vivir, les dan ropa para vestir, y se la pasan tratando de ayudar a su prójimo lo más que pueden. Tratan de estar allí buscando la forma de ayudar al necesitado, y todo eso es muy bueno, pero ellos piensan que porque hacen estas obras ya se ganaron el cielo. Mucha gente se compara con otros y se dicen, yo no soy como él. A él le gusta robar, yo no robo. A él le gusta calumniar, yo no calumnio. A él le gusta criticar a otros o cometer adulterio. Los miro que tienen una y otra mujer, o unos no se casan por andar fornicando. Yo no soy como él, o yo no me he comportado como ellos.
están llenos de perversidad, gente avariciosa, llenos de envidia, personas engañosas, son personas malvadas. Les gusta murmurar, se hacen la víctima, son injuriosos, personas soberbias, personas altivas, desobedientes a los padres. Y la verdad es que yo no practico ninguna de estas cosas. Es más, no tienen afecto natural y son personas que no tienen misericordia. Y como yo no soy como ellos, yo pienso que yo voy a ir al cielo. Yo tengo la salvación. Yo soy una persona buena. O piensan, yo no soy como ellos. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia. Yo todos los domingos voy a la iglesia, pero como ahorita están cerradas, no es mi culpa que el pastor o los diáconos o los que están encargados no quieran abrir la iglesia, porque tan pronto que la abran, yo voy a la iglesia, porque a mí me gusta ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia y yo doy mis diezmos, yo doy mi dinero allí, yo soporto la iglesia. Yo no soy como aquellos que los domingos se la pasan dormidos porque no se pueden ni despertar de la pachanga que tuvieron anoche, pero yo no soy así. Yo siempre, todos los domingos, yo voy a misa. Yo voy a cierta hora, voy a misa, y yo participo con la hostia, yo participo con lo que está pasando en la iglesia. Entonces, yo no soy como aquellos que ni siquiera piensan y quieren ir a la iglesia. Es más, yo soy de las personas que cuando yo miro a alguien con necesidad, yo les doy el vaso de agua. Yo he sido siempre un hombre, hombre de una sola mujer. Yo no me he metido con otras mujeres. Yo soy un hombre, solo un hombre de una mujer. Y otra de las cosas que yo miro en mi vida es que yo no tengo malos pensamientos. Yo no pienso mal. Entonces, yo siento que yo voy a ir al cielo. Yo no me voy a ir al infierno porque yo no practico tales cosas como estas personas que yo conozco y sé. Es más, hasta les puedo nombrar nombres de las personas que cometen tales cosas. Yo creo en Dios. Yo siempre he creído en Dios. Y estos otros ni siquiera creen en Dios. Es más, yo conozco la Biblia. Yo la enseño. Yo rezo a Dios todos los días. Yo le pido que me perdone. Y que perdone a los malvados. Que perdone al mentiroso. Y yo sé lo que Dios pide de mí y yo lo hago. Por eso Dios me pagará tantas cosas buenas por las cosas buenas que yo hago. Yo sé que yo voy a ir al cielo. Yo sé que voy a ir al cielo cuando yo me muera. Pues este es el pensamiento de muchas personas y muchas personas piensan que eso lo va a llevar a usted al cielo. Pues la Biblia dice otra cosa. La Biblia totalmente enseña otra cosa diferente. Basta de estar pensando qué tan bueno soy yo, qué tan comportado me comporto. Déjeme decirle que todo eso sale sobrando. No es por lo bueno que eres o por las dádivas que nosotros hacemos que vamos a ir al cielo. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor,
Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El Señor escogió a Abraham desde el principio, dice la Biblia en Génesis 12, y habló con él cuando tenía 75 años. Y le dijo: sal de tu parentela, sal de tu parentela, sal de tu casa, y te mostraré a dónde has de ir, y te daré una tierra por heredad. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, usted puede mirar las promesas que Dios le dio a Abraham. Abraham tenía 75 años y salió con su mujer, Sarai. Salió para ir hacia la tierra de Canaán. Y cuando llegó allá a Canaán, allí edificó un altar y allí invocó el nombre del Señor. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios. Pero en Génesis capítulo 17, cuando usted tenga un tiempecito, le invito a que lea Génesis capítulo 17. En Génesis capítulo 17 dice la palabra del Señor que Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es conmigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que quiere decir padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y usted puede seguir leyendo Génesis capítulo 17, pero dice la Biblia que Jehová se le apareció a Abraham. Cuando se le apareció a Abraham, Abraham ya no tenía 75 años, Abraham tenía 99 años. Y una cosa que podemos ver es que Dios todavía no le había concedido un hijo. Entonces Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Pero ¿cómo sin hijo? ¿Cómo es que él iba a ser padre de multitudes y que su descendencia iban de ahí iban a nacer reyes, iban a tener poderes sobre las naciones, cuando no tenía un hijo? Bueno,
Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Entonces, cuando él creyó, aun cuando ya tenía 99 años, que Dios le iba a dar un prole, le iba a dar un hijo, él, eso le fue contado por justicia. No por lo bueno que era Abraham. Abraham era una persona noble y sobre todo Dios venía bendiciéndolo, venía dándole esclavos, siervos, ganado. Era riquísimo, dice la palabra del Señor, pero le faltaba algo, le faltaba un hijo. Pero ese hijo era el que iba a heredar todo lo de Abraham, porque ya había tenido un hijo, el hijo Ismael, pero Ismael no era el hijo que Dios iba a usar para, por medio de la línea y la semilla de Isaac, iban a ser el Salvador. Entonces la palabra del Señor dice aquí, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. En otras palabras, si Dios lo amó por lo bueno que era, así como muchos pensamos que somos muy buenos, entonces la palabra del Señor dice que no hubiera sido justificado ante los ojos de Dios. Se justificaría ante los ojos de aquellos que le estás extendiendo tu mano. Por ejemplo, si yo le doy un techo a alguien, si yo lo cubro, si yo le doy de comer, si yo me preocupo, si yo siempre ando tratando de ayudar, interceder y todas estas cosas, bueno, entonces a los que yo les estoy ayudando, pues ellos ya son deudores de mí, pero no con Dios. La Biblia dice que, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque creyó que Dios iba a hacer lo que prometió. Y eso fue lo que hizo justicia o hizo justo a Abraham. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque el que obra se le va a pagar el salario, se le va a pagar el dinero. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Por qué? Porque está trabajando para hacerse ver bien la persona. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, Dios justifica al hombre cuando el hombre pone su fe en él. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 32? En el libro de los Salmos, capítulo 32, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el verso en el verso 7 de Romanos 4, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Que Dios al quien quiere perdona? No. Dios perdona a aquel que pide perdón. Aquí dice, bienaventurado, ¿verdad? A aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Somos bienaventurados cuando el pecado ha sido perdonado. Pero el pecado es nada más perdonado porque yo hago buenas obras o porque yo hago buenas cosas. No, Señor. Salmos capítulo 32, y seguimos leyendo, dice así. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Y dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Lo que está diciendo el salmista es que mientras que yo ocultaba el pecado, mientras que yo no confesaba mi pecado, entonces mis huesos estaban envejeciendo y yo estaba gimiendo todo el día de dolor. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué está diciendo? Es que hay una opresión, Dios te está llamando la atención, no te puedes escapar, no nos podemos escapar, nosotros somos culpables de que todos somos pecadores y todos necesitamos venir a Dios para poder ser justificados. Esto es lo que está enseñando Romanos capítulo 4. Y esta fe viene a nosotros porque Abraham fue justificado creyendo a Dios, que Dios iba a levantar una gran nación y esa gran nación iba a traer el evangelio, iba a presentarse Jesucristo y Jesucristo iba a ser crucificado para perdonarnos nuestros pecados. Ahora, sí, Dios uno es bienaventurado cuando su pecado ya ha sido perdonado, pero mientras ocultas tu pecado, hay una opresión. Allí Dios te pone, como aquí dice, mi verdor en sequedades de verano. ¿Ve? Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, es como un aguijón, es como una espada que te está penetrando y te está dando a ti la convicción de que lo que estás haciendo está mal y necesita uno por fe venir al Salvador. Y luego el verso 5, allí es cómo es que uno viene siendo bienaventurado cuando Dios quita el pecado o que Dios cubre el pecado de uno. Dice, mi pecado te declaré. Verso 5, Salmos 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al sacerdote, al pastor, a mi esposa, a mi vecina, a mi mamá, a mi papá. No, dice la Biblia, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Sabes qué? Dios escucha y Dios te mira y Dios quiere perdonar tus pecados y Él perdona pecados. Déjame decirte que sí lo hace porque yo sentí un perdón y un alivio cuando yo vine a mi Señor y le pedí que me perdonara. Y dice en el verso 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, al apóstol San Pablo trajo esto de referencia en Romanos capítulo 4, que David había escrito, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque él no escondió su pecado, él vino a Dios y le pidió perdón. ¿Y cómo vino a Dios? Como Abraham, cuando se le apareció Dios a Abraham, él aceptó que él iba a cumplir lo que prometió. Y entonces allí se le dio la señal de la circuncisión. Pero antes de que Abraham creyera, él era incircunciso. Él no estaba circuncidado. Entonces, él era un hombre incircunciso. Y en la forma incircuncisa, él aceptó a Dios cuando se le apareció. Y es más, Dios le dijo en Génesis 17,
al principio, dice, anda delante de mí y sed perfecto. Y eso es lo que pide Dios de nosotros, que nosotros andemos al frente de Él, caminando en perfección, haciendo lo que le agrada a Dios. Ahora, no esperes que se te aparezca Dios. A Abraham se le apareció Dios. Estamos hablando hace muchos siglos pasados. Dios usó a Abraham para que todo el mundo entero viniera a ser justificado por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Jesús viene de la semilla de Abraham. Entonces, podemos ver en Romanos capítulo 4 y cómo dio la ilustración que el hombre es justificado siempre y cuando uno viene a Él y reconoce que es un pecador y que necesita el perdón de sus pecados. Murmuramos, a veces somos avariciosos, a veces nosotros le echamos la culpa a los demás o miramos a los demás más malos que uno, pero la verdad es que en cualquier área de nuestra vida que estemos mal, Dios ya nos marca para separarnos de la gracia del Señor. Con la misma fe que tuvo Abraham, nosotros la tenemos para ser nosotros bienaventurados. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la familia de Abraham? No, también para todos aquellos que quieren hacer un cambio, especialmente en estos últimos días, estos últimos tiempos. Hoy es el momento oportuno para buscar una reconciliación con Dios. Ahorita, antes de que vengan cosas mayores, porque de venir, van a venir. Si ahorita el mundo está caminando en mucha confusión, con mucha confusión, déjeme decirle que al proceder el tiempo va a estar peor. La Biblia dice que vamos de mal en peor. Las cosas no van a mejorar. La única forma que va a mejorar para usted, para mí, es que nosotros nos acerquemos al Señor, que le busquemos. Ahora no se te va a aparecer Dios, pero ahorita se te está apareciendo un predicador que te está hablando la palabra de Dios, y Dios mismo a través de su palabra te está dando a ti el consejo de buscarlo y pedirle perdón. Reconcíliate con Dios. Él te espera. Y en Romanos 5 habla mucho más de este tema, pero estamos en el capítulo 4 y para que estemos mirando que la fe, la justificación, no viene por medio de las obras, por lo que yo hago, porque yo me porto bien todos los días, trato de buscar la forma de salir adelante, de inculcar a mis hijos lo mejor. De eso, todo eso sale sobrando. Poner en la cruz, a los pies de Cristo, tu pecado. Decirle, Señor, me arrepiento, yo te necesito a ti. Y Cristo no echa a nadie fuera. Cristo quiere venir a ti. Él tiene sus oídos abiertos, sus ojos abiertos, y te está mirando y sabe qué es lo que tú necesitas. Y así como se le apareció a Abraham, se te está apareciendo Dios ahorita por medio de su palabra. Entonces Él dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, busca al Señor mientras Él puede ser hallado. Señor, en esta mañana te pido que si hay alguna persona que siente una carga y sabe que tiene pecado en su corazón, que pueda venir a ti, Señor. Y tú no echas a nadie fuera.
Tú, Señor, conoces el dolor, la falta. Tú sabes, Dios, por qué sufrimos tanto. Es porque nosotros te desobedecemos, nosotros hacemos las cosas que no son de tu agrado. Tú dices que andemos al frente tuyo en perfección, en santidad, buscando ser el bien. Si hay alguien aquí que me escucha, Dios, y no ha confesado a Jesucristo con su boca, no ha creído en su corazón, que pueda creer este día, Dios, para que tú vengas a su vida, que tu Santo Espíritu more dentro de él, de ella, del joven que me escucha, y que tú le puedas dar una vida nueva, que tú lo puedas hacer nacer de nuevo, Dios, y para que él pueda mirar la belleza y la grandeza de servirte y de adorarte en espíritu y en verdad. Dios Santo, haz la obra. Bendice a los nuestros que te conocen. Aquellos mis hermanos que ya conocen de este mensaje, sigue bendiciéndolos y sigue usándolos para convencer al perdido, Dios, y no se vaya a quedar atrás cuando tú vengas por tu iglesia, para que también puedan ser rescatados y, Señor, tú los puedas librar del infierno que viene para todos aquellos que mueren en pecado sin reconciliarse contigo. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Hermanos, pasen un maravilloso día y Dios me los bendiga.